¿Puede tomar asiento, hermanos? Por favor, tome asiento. Vamos a dejar Lucas por una semana o 2 semanas. Y vamos a ver en este momento las profecías del nacimiento de Cristo. Tengo 24 años de estarles predicando mensajes de Navidad en diciembre, ¿verdad? Y como les digo, es una fecha que me gusta mucho y es un tema que me gusta mucho también, porque todo se cumple como Dios lo dice. Esa es otra de las cosas maravillosas, hermanos, de tener a Dios y tener un Dios veraz, tener un Dios que no miente, tener un Dios que existe en sí mismo, tener un Dios que es poderoso, tener un Dios que no depende de las situaciones ni de las circunstancias para hacer su voluntad. Él lo hace porque Él es soberano y porque Él es el Todopoderoso. Entonces, y por eso quiero hablar, no todos los pasajes que vienen, que hablan de la profecía del nacimiento de Cristo, pero voy a tomar algunas profecías del nacimiento de Cristo Jesús en esta hora. Y déjeme le digo por qué, orando al Señor y preguntándole sobre lo que había de compartir, hermanos, en esta mañana para ustedes. Después de ayer he hablado también un mensaje de Navidad, un mensaje de acerca del nacimiento de Cristo y lo que Dios hace alrededor del nacimiento. Dios me lleva, hermanos, a esta verdad, la necesidad de que la iglesia mantenga su fe y su esperanza en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque, hermanos, cuando uno se acerca al camino de Dios y cuando uno está en el camino de Dios, al principio todo es nuevo. Pero pasan los años, hermanos, y cuando uno permanece en el camino del Señor, pues uno está reafirmando esas verdades de la palabra de Dios. Pero es importante, hermanos, que nosotros mantengamos nuestra esperanza siempre viva en Cristo Jesús. Porque las promesas y las profecías que se cumplieron en el nacimiento de Cristo Jesús dieron, hermanos, pauta a las siguientes profecías de aquello que vendrá también. Entonces, no se acabaron las profecías. Hay profecías que todavía están por cumplirse. Pero el ver las profecías que ya se cumplieron en Cristo Jesús fortalece nuestra fe para mantener nuestra esperanza en aquellas profecías de lo que habrá de ser, de lo que habrá de suceder. Entonces, hermanos, quiero comenzar en primer lugar con la profecía de que un niño nacerá. ¿Sí? Él habrá de venir. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, en el versículo 6, dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El pueblo de Israel, hermanos, necesitaba un Salvador. En tiempos de Isaías, déjeme le digo, en tiempos de Isaías, la nación de Israel pasaba una de las peores crisis de la historia de ellos. Y todo esto fue un resultado de malos gobiernos. Un mal gobierno lleva a otro mal gobierno y de repente se levantaba un rey que buscaba a Dios y que trataba de poner en orden todas las cosas, pero luego venía después otro que pareciera que no conocía al Señor, que hizo lo malo ante los ojos del Señor, y todo eso traía consecuencias sobre la nación, sobre el pueblo que se gobernaba. Entonces, en tiempos de Isaías, el pueblo estaba hastiado, hermanos, del gobierno. Digo, sin hablar mal de nuestras autoridades en los tiempos actuales, porque no es nuestro propósito hablar mal de las autoridades,
Pero hablando de nuestro pueblo, ¿sí? El pueblo está cansado del gobierno. ¿No es cierto? ¿Sí? No es hablar mal de las autoridades, es hablando del pueblo. El pueblo está cansado del gobierno. Y muchas veces, hermanos, surgen los candidatos independientes porque el pueblo no quiere saber nada más. Y ya no es que los candidatos independientes ganen, sino que los candidatos tradicionales pierden, porque el pueblo no quiere saber nada de los gobiernos que se han estado llevando a cabo hasta este tiempo. La Biblia nos enseña que todas las autoridades son puestas por el Señor, ¿no es cierto? De tal manera que tienen de alguna forma el aval de Dios. No quiere decir que Dios aprueba todo lo que ellos hacen. Ellos tienen una responsabilidad delante de Dios por ser gobernantes de una nación y por recibir una autoridad de parte de Dios para hacerlo. Todos los que tenemos una autoridad somos responsables delante de Dios de ejercer bien esa autoridad. Ellos tienen una autoridad sobre el gobierno y tienen una responsabilidad delante de Dios de hacer las cosas de manera correcta, pero el pueblo está cansado y el pueblo ya no cree. Bueno, así estaba, nada más para que tengamos una ligera idea, así estaba el pueblo en tiempos de Isaías. Estaban cansados del gobierno. Entonces, el hecho de que Dios profetizara a través de Isaías que nacería un niño, y ese niño sería admirable, sería consejero, sería Dios fuerte, sería Padre eterno, sería un príncipe de paz, ¿verdad? Y luego dice que lo dilatado de su imperio no tendrá límite, será un rey eterno, un Dios eterno, un reino eterno. Pues qué maravilloso, ¿no creen? Pero al igual que como nos puede suceder, al igual que como le sucedió a la nación de Israel, nos puede suceder a nosotros, y no digo nos puede, nos sucede, porque los seres humanos tendemos a materializar todo el reino de Dios. Y pensamos que el reino de Dios tiene que ver con todos los asuntos materiales, físicos, momentáneos y pasajeros que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Y no pensamos, hermanos, en aquello que es eterno. Y muchas veces, hermanos, nos aflige en nuestra vida lo terrenal que estamos viviendo. Y nos cuesta mucho trabajo, pero mucho trabajo, hermanos, despegar nuestra mente de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que sentimos, de lo que palpamos. Nos cuesta mucho trabajo para poner, hermanos, nuestra esperanza por medio de la fe en algo que no estamos viendo. ¿Me estoy explicando? Es bien difícil. Por eso, hermanos, el reino de Dios no es fácil. Por eso el reino de Dios, hermanos, es a través de la fe. Es un mundo, hermanos, de bendiciones y de maravillas que se logran y se consiguen a través de la fe. Porque ¿cómo es que Dios derrama su gracia? La gracia de Dios es inagotable. ¿Está usted de acuerdo? Y la gracia de Dios es admirable. ¿Está de acuerdo? Pero ¿cómo opera la gracia sobre el ser humano? Por medio de la fe. Entonces hay que creer en Dios para que la gracia de Dios actúe sobre nuestras vidas. Qué interesante. Por eso mal hacemos en que nosotros, hermanos, estemos tratando de traducir y de interpretar todos los intentos de la obra de Dios con las cosas materiales que están sucediendo a nuestro alrededor. A veces, hermanos, nos aflige pensar que la bolsa de valores pues, se mueve en contra de nuestra moneda. ¿Sí? A veces nos cuesta mucho trabajo pensar que las economías grandes mundiales ahora son economías inestables, cuando nuestra economía depende de otras economías. Y vemos la inestabilidad de esas economías y entonces nosotros empezamos a pensar, ¿y qué vamos a hacer? Pues lo mismo de siempre, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nunca dejará caído al justo. Nunca. Es el mismo Dios de siempre. Dios siempre está ahí y Él hace que las cosas sucedan. La economía puede estar como sea. Los reyes pueden estar como sean. A veces nos preguntamos, ¿y si quedara en este 2018 como gobernante fulano de tal? No, pues yo mejor me salgo del país y me voy a otro. A veces pensamos en eso, ¿verdad? Pero no, hermano.
Dios sigue estando en su trono. Él sigue gobernando todo. ¿Sí? Aquí, allá y a donde usted vaya, Él sigue siendo el rey. Pero en ese reino espiritual que se mueve por medio de la fe. No es por medio del razonamiento solamente. Sí hay razonamiento, pero hermanos, es por medio de la fe. Y aquí Dios les dijo que nacería un niño. ¿Y qué creen que sucedió? El niño nació. Dios se hizo hombre. Se encarnó Dios en un niño que nació por medio de una virgen, ¿verdad? Y esa es la segunda parte de la profecía. También se profetizó, hermanos, que nacería de una virgen. Él vendrá a través de una virgen. Eso estaba también profetizado en la palabra de Dios. En Isaías capítulo 7, en el versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Estaba en la profecía siglos atrás de que esto sucediera, ya estaba profetizado. ¿Y qué sucedió? Como lo predicamos el día de ayer. Vino Cristo Jesús a través de una virgen. Y para que esto sucediera, Dios, hermanos, el Dios soberano, el Dios que hace posibles todas las cosas, porque todo depende, hermanos, de Él y su soberanía. Él, hermanos, toma a esta mujer, la llama para ser esa mujer especial que Dios utilizaría para que a través de ella viniera Jesús, el Salvador del mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios viniese a nosotros. Y hermanos, esta profecía se cumplió. ¿Por qué, hermanos, en gran parte del mundo se celebra la Navidad? Porque no es una teoría. Es parte de la historia que está comprobada. Es algo, hermanos, que no puedes echar, nadie puede echar abajo. El nacimiento de este niño en este mundo, hermanos, partió la historia del mundo en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. La historia está dividida. Antes se contaba o se tomó la cuenta en forma regresiva, ¿sí? Y después de Cristo se toma la cuenta en forma progresiva. ¿Sí? Antes de Cristo era una cosa en el mundo, después de Cristo es otra cosa en el mundo. ¿Sí? Y aun y cuando se tratan de levantar otros dioses, y aun cuando se tratan de el diablo de confundir de otras maneras, hermanos, la historia más reconocida en todo el mundo es la que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra de Dios que nos ha sido dada y es la palabra, es el libro profético más creído, inclusive más vendido y más reconocido en todo el mundo y por mucho. Esa es la palabra bendita que usted y yo tenemos en nuestro corazón, en la cual bien hacéis en estar atentos como una antorcha encendida en el día oscuro, dice Dios en su palabra. Así que, hermanos, la profecía dijo que este niño vendría y este niño vino a este mundo. Y cuando este niño vino a este mundo, la historia cambió. Pero cuando este rey, el Señor Jesucristo, llega a la vida de cualquiera de nosotros, hermanos, nuestra historia cambia, ¿no es cierto? Porque unos éramos antes de Cristo Jesús y unos somos después de Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, quedan atrás, y aquí todas son hechas nuevas para el que está en Cristo Jesús. La vida cristiana se vive en Cristo, no se puede vivir de otra manera. Hay que estar en Cristo. Preposición de en es tan importante, hermanos, en las Escrituras. Debemos ponerle mucha atención a esto, porque el no comprender lo que significa estar en Cristo, hermanos, nos hace perdernos de muchas bendiciones. Nos hace perder muchas batallas espirituales en nuestra vida. ¿Sí? Nos hace inclusive, hermanos, abandonar la fe por no entender lo que significa estar en Cristo. Otra vez, porque todo lo queremos materializar a lo que nuestra mente puede comprender. Y no le dejamos espacio a nuestra fe. La fe es fundamental, hermanos. Por eso se llama la fe de los cristianos. La fe del cristianismo.
La fe, la palabra de Dios es importante. Es algo que yo no puedo ver, pero que lo creo porque Dios lo dice. Lo creo porque Dios lo enseña. Y Dios nos habla que en Cristo somos más que vencedores. Y a veces digo, ¿y por qué yo no soy vencedor? ¿Entiende el punto de lo que significa en Cristo? ¿Por qué? Porque para que pueda ser un vencedor, tiene que ser en Cristo. Dice Dios, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ay, tengo luchas con mi carne, no puedo con mi carne. ¿Cómo le hago con mi carne? En el Espíritu. Andad en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas son importantes, pero operan por medio de la fe. En el Antiguo Testamento, hermanos, quienes creyeron las profecías que Dios fue dosificando desde Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿sí?, hasta las últimas profecías citadas en el Antiguo Testamento, todos los que creían por fe en esto, hermanos, ellos eran los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Los que fueron a ese seno de Abraham y que cuando Jesucristo murió y fue sepultado y bajó a las partes más bajas de la tierra, dejando nuestro pecado, cuando Él resucita lleva cautiva la cautividad. Todos estos que estaban en el seno de Abraham, entonces fueron resucitados también con Cristo Jesús, fueron llevados a la presencia del Señor. Sí, son los creyentes del Antiguo Testamento. Los creyentes del Nuevo Testamento, de la gracia, del periodo de la gracia, son aquellos que volteamos a ver el cumplimiento de estas profecías que estamos hablando el día de hoy. Muy bien, la tercera, hermanos, profecía es que será un primogénito. ¿Sí? Él vino para ser un primogénito. En Éxodo 13, versículo 2, dijo, conságrame todo primogénito, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, dice Dios, mío es. ¿Sí? Jesús fue el hijo primogénito de María. Lucas 2:7 dice, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Primogénito, hermanos, en el sentido del que abre matriz, ¿sí? Es el primer nacido. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, está mal decir que el Señor Jesús nació. ¿Sí? Que nosotros tratemos de entender con la palabra nació allá en el año 0. ¿Por qué? Porque Jesús es desde la eternidad, porque Cristo es desde la eternidad y hasta la eternidad. Porque Cristo no es un ser creado. Cristo es Dios. Jesús es Dios. ¿Qué hizo allí en Belén de Judea? Se encarnó. ¿Verdad? Tomó forma de hombre. Eso es lo que hizo. Vino a este mundo, ¿sí?, tomando forma de hombre, de siervo, inclusive. Entonces, eso es lo que él hizo. Entonces, el primogénito, la palabra es prototokos, que también significa el principal. Eso es lo que significa el principal. Como dice la palabra, el principal en la creación. Y no significa que Él fue el primer creado, como algunos lo quieren enseñar, sino Él fue el principal en la creación. Entonces vemos también, hermanos, que en el principio de Génesis dijo Dios, hagamos. ¿Quién y quién? Hagamos. Plural. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos entonces al hombre. Hagamos la creación. Bueno, y se cumplió también, hermanos, del primogénito. También, hermanos, la palabra de Dios nos dijo que será de la tribu de Judá. En Génesis 49, 8 al 10 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mano de entre sus pies, hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos. Entonces vemos, hermanos, desde el Antiguo Testamento que él ya había sido llamado, que él habría de nacer de esta tribu,
y todo esto se cumplió también. Cuando vemos la genealogía de Mateo, que nos habla de esas 14 generaciones y otras 14 y otras 14 generaciones, nos habla, hermanos, por un propósito. Una para entender que venía de Abraham, otra para entender que venía también de David, y otra para entender de dónde venía también María, para simplemente reconocer que era hijo de Abraham y en segundo lugar era hijo de David. Por lo tanto, tenía la descendencia de la nación de Israel, pero también la descendencia real de parte de David, porque habría sido profetizado como rey y también como profeta. En Mateo, hermanos, 1:2 dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. En Hebreos 7:14 dice: porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, vemos, hermanos, el sacerdocio original venía de la tribu de Leví, pero este sacerdocio especial de la tribu de Judá. Todo esto se cumplió, hermanos, tal como dijo Dios en su palabra. Luego también, hermanos, vemos que nacería en Belén específicamente. Miqueas capítulo 5, versículos del 2 al 5 dice: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Entonces vemos, hermanos, que una ciudad insignificante, y de esa ciudad insignificante vendría el Salvador del mundo. Y esto también nos hace entender, hermanos, que la gracia de Dios, cómo es y cómo opera y cómo actúa la gracia de Dios. Nosotros vemos en la genealogía, hermanos, que también hay mujeres, por ejemplo, la mujer ramera que estaba ahí en la genealogía. Vemos también, hermanos, a Ruth dentro de la genealogía. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace estas cosas? Pues simplemente para que entendamos que todo lo que hace Dios depende de Él y no de los demás. Que Dios no necesita de una gran nación, ni necesita de un gran pueblo, ni necesita de una gran ciudad para reconocer que Él es grande. Él es grande porque es Dios, simplemente, y no porque nació en tal lugar. Él es grande porque Él es grande. Dios hace las cosas, hermanos. No, por ejemplo, Dios dio victoria a Israel contra los filisteos a través de un pequeño muchacho, de un joven sencillo, como lo era David en ese momento, en ese entonces, para enseñarle al mundo que Él no depende de nadie para hacer lo que Él se propone hacer. Él escogió, hermanos, a 12 hombres ordinarios para hacer una obra extraordinaria. ¿Por qué? Para enseñarnos que Él no depende de nadie. Simplemente Él hace las cosas porque Él es Dios. Y vemos así también, hermanos, que en su linaje familiar está Abraham, está Jacob, está Isaac y está David. Y tal como se dijo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento simplemente se recalca y se avala, hermanos, y tal cual se cumplió. También vemos, hermanos, los reyes o los sabios del oriente que le traerían los regalos. En el Salmo 72, 10 y 11 dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Y vemos en Mateo 2, ¿verdad, hermanos? Del 1 al 12, cómo estos sabios del oriente, ellos indagaron por medio de la estrella cómo es que habría de nacer el Señor, y vinieron y trajeron sus presentes y lo reconocieron, hermanos, como rey y como sacerdote. Lo reconocieron, hermanos, y todo esto ya estaba profetizado, y tal cual como estaba profetizado, hermanos, así sucedió. Inclusive, hermanos, la masacre de los niños en aquellos días, ¿verdad? La matanza de los niños, todo esto exactamente. Jeremías 31:15 dice: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y vemos, hermanos, la obra que el rey Herodes mandó hacer en aquel tiempo. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas se cumplieron tal
y como Dios lo dijo. Tal y como la palabra de Dios lo había profetizado, así se cumplieron. ¿Cuál es entonces, hermanos, para nosotros una enseñanza que deberíamos recibir esta mañana al respecto? Es que todas las cosas que Dios dice, ni una jota y ni una tilde pasarán sin que antes se hayan cumplido. Si todo tal cual como Dios lo ha dicho, así se cumplirá. Por eso, hermanos, nosotros los cristianos que tenemos la palabra de Dios, debemos de estar atentos a todo lo que Dios nos ha dicho. A veces, hermanos, nos brincamos palabras, a veces nos brincamos frases, a veces no entendemos algunas genealogías, a veces no entendemos algunas cosas, pero todo lo que está escrito en la palabra nos ha sido dado para que nuestra fe se fortalezca, para que nosotros cumplamos, para que nos veamos bendecidos en todos los planes que Dios tiene para nosotros. Hermanos, después de decir, todo esto, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Hechos capítulo 1. Si pudiéramos prender los climas tantito. Hechos 1, del 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El que yo sepa que todo lo que Dios ha dicho se cumplió al pie de la letra, hermanos, eso es para mí un valor, eso es para mí un estímulo para estar siempre atento a lo que Dios dice. E inmediatamente después de que Jesús subió al cielo, dice, varones Galileos, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, dice, así vendrá, así vendrá. ¿Ya vino? No ha venido otra vez, va a volver a venir. Cristo va a volver, va a regresar, hermanos. Y lo maravilloso es que va a regresar por su iglesia. ¿Sí? Y que Dios no permitirá que su pueblo vea corrupción. Entonces, ustedes y yo debemos de estar en espera de esta profecía. Así como los judíos deberían estar en espera de aquella profecía que les fue dada en aquel entonces, hermanos. Bueno, el mundo tenía que estar en espera, pero los hebreos no dieron a conocer este mensaje, por lo tanto ellos tenían que estar atentos. Ahora nosotros tenemos que estar en espera de esta profecía porque Cristo volverá. Cristo viene hermanos por su iglesia y no tarda en regresar el Señor. La iglesia, hermanos, tiene que estar atenta, tiene que estar en espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también, hermanos, en Mateo 24, dice, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Algunos, hermanos, algunos separan la primera venida de Cristo y luego la ascensión, cuando el Señor va al cielo, ¿verdad? Y luego cuando se habla de la segunda venida de Cristo, hermanos, algunos lo narran o lo ubican desde el arrebatamiento hasta que viene a reinar en el milenio. Todo ese periodo de 7 años, ¿sí? El comienzo de su venida lo narran. Y otros lo describen como el arrebatamiento de Cristo, la tribulación y luego ya la venida de Cristo Jesús a reinar a la tierra. ¿Por qué? Porque cuando viene el arrebatamiento no se le toma como venida, puesto que no pisa la tierra, solamente está en las nubes. Sea de una forma o de la otra, Cristo va a venir. Eso es lo que es inminente. Cristo va a regresar.
de una o de otra manera, ¿verdad? Bueno, solamente dije una manera, nada más es cómo se va a expresar o cómo lo reconocen a veces algunos teólogos. Eso es lo de menos, el cómo lo llames. Pero Cristo va a venir. Va a llevar su iglesia, particularmente yo creo que no permitirá que su iglesia vea corrupción durante el periodo de la tribulación, ¿sí? Y luego vendrá a salvar a Israel, ¿sí? En esa gran guerra que se va a sostener en el tiempo de Armagedón. Viene y luego viene con los suyos a reinar. Gracias. Viene a reinar. Y entonces, hermanos, todo esto que es imposible para los gobernantes de este tiempo, que voy a traer paz y que voy a poner en orden las cosas y que no va a haber corrupción y que, o sea, hermanos, es imposible por más buenas intenciones que ellos tengan, y no dudamos de sus intenciones, solamente que no es posible. La maldad es más grande que ellos. ¿Sí? Ese es el detalle. La maldad es más grande. Para que este mundo se pueda poner en orden, necesitamos un rey que gobierne con justicia. Por eso cantábamos ahorita bien hermoso, ¿verdad? Viene un rey, qué maravilloso, y va a gobernar con justicia. Justicia. Entonces, hermanos, eso es maravilloso. Pero usted y yo tenemos que estar atentos a la venida del Señor. Porque dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. ¿Sí? El mismo Mateo 24, los versículos 27 y en el versículo 30, dice, primeramente sabed que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que la palabra de Dios existía desde tiempos antiguos, los cielos y la tierra que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua. Pero por la misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Pero amados, una cosa no paséis por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumados. Varias porciones que nos hablan, Cristo vuelve. Cristo viene pronto. Y aunque en los postreros tiempos se levantarán burladores, hermanos, que estarán diciendo, ¿verdad?, que todo ha estado así, que todo permanece igual, que no es cierto que va a suceder, y todo lo que tratan de confundir y de burlarse de la iglesia, hermanos, la verdad es que la palabra de Dios siempre se ha cumplido. Siempre se ha cumplido. Y así como se cumplió, hermanos, la profecía de que el Señor vendría, y ahora en este día en nuestro país celebramos, hermanos, la Nochebuena y la Navidad, el día de mañana, el nacimiento de Cristo Jesús, independientemente si fueron las fechas o no fueron las fechas, eso es lo de menos. La verdad y la realidad es que Cristo Jesús vino y que la profecía se cumplió, pues así como se cumplió la venida de Cristo en su primera venida, así se cumplirá, hermanos, la segunda venida de Cristo Jesús. Y el llamado es para la iglesia, para que nosotros estemos atentos y le demos mayor significado a la primera venida de Cristo Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque es el inicio del cumplimiento de las profecías que estaban dadas acerca del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros necesitamos permanecer y estar atentos. ¿Qué debemos hacer mientras viene? ¿Qué tenemos que hacer la iglesia, hermanos, mientras viene Cristo? ¿Usted quiere que vuelva Cristo?
Honestamente, ¿usted quiere que vuelva a Cristo? ¿Está preparado para eso? ¿Sí? Muy bien. Hermanos, si usted quiere que vuelva a Cristo, usted tiene que predicar el Evangelio. ¿Sabía eso? Dice la palabra de Dios en Mateo 24, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿cuándo? Entonces. ¿Cuándo es entonces? Cuando el Evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. ¿Cuál es la tarea de la iglesia, hermanos? Predicar el Evangelio a todas las naciones. Esa es nuestra tarea. Si usted ama la venida de Cristo verdaderamente, si usted quiere que Cristo regrese y vuelva y termine con toda esta corrupción y toda la maldad que hay en el mundo, y no queremos ser participantes de las cosas que están sucediendo en los últimos tiempos, hermano, predique el Evangelio del reino para la venida de Cristo Jesús. Porque el Señor ha sido paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero es labor de la iglesia la predicación del Evangelio. ¿Cómo podemos saber que una persona ama a Cristo? Cuando usted lo ve predicando el Evangelio del reino. ¿Cómo podemos saber que una persona ama y desea la venida de Cristo? Cuando usted lo ve haciendo todo lo posible para que el Evangelio sea predicado en todas las partes del mundo. ¿Qué tenemos que estar haciendo entonces, hermanos? Predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Y aunque tardar, hermanos, es una profecía, Él va a venir. Y aunque no nos tocara en nuestro tiempo, pudiera ser, Cristo viene. Es un hecho, va a venir. Mire, los apóstoles esperaban a Cristo en sus días. Porque el Señor les dijo que iba a venir. ¿Y qué creyeron ellos? Que iba a venir. ¿Y sabe cómo predicaron el Evangelio? Como locos. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando que Cristo viniera. ¿Sí? Y ellos estaban al pendiente de las profecías, de la restauración del templo, ¿verdad? Estaban pendientes de las profecías de la nación de Israel y todo ello. Porque ellos querían que Cristo volviera. ¿Sabe por qué ellos querían que Cristo volviera? Estaban enamorados de Cristo. Amaban a Cristo. Amaban a Jesús. Habían caminado con Él. Andaban con Él. Y les dolía que la presencia física palpable no la pudiesen tener. Pero entonces empezaron a aferrarse a la palabra, a la profecía de la palabra. En los tiempos de los apóstoles la palabra no estaba terminada. Todavía Dios estaba dando revelación en ese tiempo. Y dio revelación a Mateo, y dio revelación a Juan, y dio revelación a Lucas, y dio revelación a Pedro, y dio revelación a Pablo. Y toda esa revelación todavía estaba escribiéndose. Era necesario que todo eso se cumpliera, que eso estuviese listo. Y hermanos, para que la iglesia cumpliese la labor que se debió haber cumplido por la nación de Israel anteriormente, que no se cumplió, que Dios manda ahora de ambos pueblos, Dios hace un solo pueblo. Y este pueblo lo manda a predicar el Evangelio del reino a todas las naciones. Era desde el principio. No es un plan alterno, no es un plan B. Era el propósito desde el principio, el mismo. ¿Sí? Entonces viene Jesús para que esto se arranque, se instaure. Pero también, hermanos, como iglesia, necesitamos entender una cosa más. Si yo estoy esperando a Cristo Jesús, tengo que prepararme para su regreso. ¿Sí? En primer lugar, teniendo a Cristo en mi corazón. Eso es básico, eso es primero. Pero luego, hermanos, debo de pensar en todo lo que tengo, lo que soy, lo que Dios me ha dado. Miren lo que dice la palabra en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted se imagina a Pablo escribiendo esta carta a los Tesalonicenses diciéndoles: hermanos, guárdense irreprensibles, porque Cristo viene? Tienen que cuidarse, su espíritu, su alma y su cuerpo tiene que ser guardado irreprensible. Así que, mi amado hermano,
¿Por qué hablar en este momento del cumplimiento de las profecías de Cristo? Porque esto nos da fuerza a nosotros para entender que el resto de las profecías también se va a cumplir. Pero el resto de las profecías tienen que ver conmigo. Tienen que ver con lo que yo voy a participar también. Yo voy a participar, hermanos, de la gloria de Dios. Yo voy a participar, si nos toca en nuestro tiempo, del arrebatamiento. Quizá de la iglesia. Es muy posible que a nosotros nos toque el arrebatamiento de la iglesia, hermanos. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué vas a estar haciendo el momento en el que el Señor Jesús aparezca en las nubes? Cuando el Señor vuelva, lo haya haciendo así. ¿Cómo así? Pues así como lo que Él le pidió que hiciera, es lo que tenemos que hacer. Pero dice la palabra, Dios quiera que cuando Él vuelva, haya fe. Híjole. Imagínense, hermanos, que no haya fe en la tierra. Que todo esté materializado. Porque sabes, hermano, la iglesia de nuestros tiempos está materializando todo. Todo. ¿Por qué? Porque necesita ver para poder creer. Quieren ver para creer. Cuando Dios nos ha pedido que todo ese reino es por medio de la fe. Por eso a veces las iglesias hacen cosas extrañas. Y todo es porque quieren ver, ¿sí?, lo que Dios nos ha dejado, que no es por vista, sino es por medio de la fe. Son por las instrucciones claras de la palabra que nos han sido dejados a nosotros. Así es que usted no espere ver cosas materiales, no espere ver cosas místicas o extraordinarias para pensar que Cristo viene pronto. Usted tiene que creer la profecía de la palabra, apegarse a la profecía de la palabra y creer esto, porque en los postreros días vendrán muchos engañadores, hermanos, muchos, y se van a aprovechar de que ya van 2000 años y Cristo no ha regresado, y que van a empezar a sacar cosas nuevas. Cuidado con los vientos nuevos. El Señor dice que cuando una persona es de doble ánimo, es llevada de un lado al otro por todo viento de doctrina. ¿Y cómo se llaman algunas de las cosas nuevas que están sacando en ese tiempo? Nuevos vientos. ¿Sí? Vientos nuevos o vientos frescos de doctrina. Tenga cuidado con todo eso. Apeguémonos a la palabra entendida dentro de su contexto, hermanos. No alteremos el significado de la palabra. La palabra fue dicha y tiene que ser respetada dentro de un contexto. No puedo sacar una parte para avalar y decir, miren lo que está diciendo Dios. No, Dios no está diciendo eso. Sí lo mencionó, pero es parte de una unidad, de un pensamiento que está comunicando. Por eso, hermanos, tenemos que nosotros creer fe. Dice, Dios quiera que cuando Él regrese haya fe en la tierra. La fe es para creer lo que Él ha dicho. Amén. La fe no es para creer lo que no ha dicho. La fe no es para hacer lo que no ha dicho. La fe es para creer que lo que Él ha dicho, así se va a cumplir. Tal cual, como lo ha dicho, así se cumplirá. Así que como Cristo ya vino a este mundo la primera vez, estableció su iglesia, murió por su iglesia y envió a su iglesia a predicar, así vendrá otra vez el Señor Jesús. Tenemos que esperar su venida. Amén. Pues entonces, hermanos, vamos a pedirle a Dios dos cosas. Dos cosas. Que me ayude a predicar el evangelio del reino y que me ayude a guardar mi irreprensible para la venida de mi Señor Jesucristo. Dos cosas, nada más. Vamos a pedirle a Dios esta mañana. ¿Sí? Vamos a predicar el evangelio del reino y vamos a guardar nuestra vida. Incline su rostro y cierre sus ojos. Nuestro Padre Dios,